Los controles del paciente en cetoacidosis debe de vigilarse la constante vital, la temperatura, la glicemia, el potasio, el sodio, el cloro, el equilibrio ácido-base en una secuencia dependiendo de la gravedad del paciente. Puede ser horario, cada 2 a cada 4 horas, cada 6 horas. Debemos entonces lograr como objetivo de tratamiento mejorar el grado de hidratación y perfusión tisular, es decir, sacar al paciente del shock a través de líquidos intravenosos, expansión salina, detener la cetogénesis y la hiperglucemia con la insulinoterapia, corregir los trastornos electrolíticos que se esté ocurriendo en el paciente, hipopotasemia, hipofosfatemia o acidosis metabólica importante con bicarbonato menor de 10. Actuar sobre los factores desencadenantes, ya sea uso de antibióticos si el paciente tiene una sepsis o oxigenoterapia si requiere por la evaluación de gases arteriales. Es importante que tomemos en cuenta que la resolución de la cetoacidosis está dada por varios elementos. Anion GAT menor de 12, ausencia de cetosis, paciente ya puede comer, no tiene vómito, no tiene dolor abdominal. Las guías de la ADA, American Diabetes Association, sugiere que se puede cambiar de insulina intravenosa a múltiples dosis subcutáneas en pacientes que ya tienen glicemia de 200 o menos, anión gas sérico menos de 12, bicarbonato ya está más de 18 y el pH venoso en sangre venosa más de 730. Entonces ya teníamos criterios para resolución de la cetoacidosis. El cambio al esquema intensivo de insulina puede ser de la siguiente forma. Paciente conocido se mantiene el igual esquema que tenía de insulina antes de entrar en cetoacidosis. Si el paciente es debutante, calculamos la dosis de insulina a 0,5 unidades por kilo en un día, dividiendo en 4 dosis, 3 preprandiales de insulina de rápida, ultra rápida y 2 de NPH, 2 dosis de NPH, 7 de la mañana, 7 de la noche, o una de insulina glargina, Lantus, a 0,3 calculada la dosis inicial de Lantus, 0,3 unidades por kilo. Y eso se pone hora sueño, 8 de la noche. En relación a las complicaciones de la cetoacidosis, bueno, pueden ser múltiples las complicaciones de un paciente cetoacidótico, como es hipoglicemia por exceso de insulina, hipopotasemia por mal reposición de electrolito potasio, aspiración del contenido gástrico, es decir, una broncoaspiración porque el paciente está todavía con trastorno neurológico del sensorio, vomita y broncoaspira, la insuficiencia cardíaca por falla ventricular, recuérdense que los diabéticos tienen un componente isquémico cardíaco, entonces puede presentar una falla. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto puede ser por un proceso infeccioso neumónico, sepsis, etc. Complicaciones tromboembólicas, todo paciente diabético complicado tiene trombofilia, es decir, una propensión a formar coágulos en las piernas, debe de prevenirse a través de la tromboprofilaxis con enoxaparina, 20 a 40 miligramos diarios subcutáneos. Rhabdomiólisis en unos pacientes por el estado de hiperosmolaridad puede presentarse una rhabdomiólisis que se demuestra por más de 1000 unidades de CPK total y además asociado una falla renal asociada a la rhabdomiólisis. Y el edema cerebral que ocurre en 1 de cada 1000 casos de cetoacidosis, generalmente en niños, lo cual hace que aumente la letalidad en estos infantes al orden de la 50-70%. En este algoritmo se muestra la terapéutica fundamental en la cetoacidosis, donde está marcada por 4 elementos: líquido intravenoso, insulina, corrección de potasio si es necesario y el uso de bicarbonato si el pH es menos de 7. Y ahí el algoritmo va marcando cómo se conduce el médico ante cada una de estas variables. Un comentario especial en relación al estado hiperosmolar no cetósico, que se caracteriza clínicamente porque la osmolaridad que uno mide es mayor de 120, tiene hipernatremia por el grado de deshidratación siempre mayor de 150 el sodio, la hiperglucemia es mucho mayor que la cetoacidosis, promedio 600 miligramos por decilitro, no hay cetosis,
el pH siempre es mayor de 7,30 y el bicarbonato mayor de 15. No hay signos de acidosis en el hiperosmolar. La deshidratación es severa, más que la cetoacidosis diabética, y hay una alteración variable de estadio de conciencia, por el llamado estado hiperosmolar. ¿Cuáles son los factores que predisponen que un paciente diabético haga hiperosmolar? Bueno, fundamentalmente edad, tercera edad, diabéticos tipo 2 sin diagnosticar que están debutando, condiciones sociales adversas, aislamiento, individuos que están en geriátricos, psiquiátricos, etc. Deterioro mental o incapacidad física para contrarrestar la sed, sedación excesiva e insuficiencia renal crónica. Los factores que desencadenan una hiperosmolar generalmente es una infección, cambios inadecuados de omisión de tratamiento hipoglicemiante, enfermedad cardíaca grave, un infarto o una enfermedad vascular cerebral, tratamiento con fármacos hiperglucemiantes, por ejemplo corticosteroides, diurético o beta bloqueante, alimentación enteral y parenteral hipertónica, ingestión importante de bebidas azucaradas, enfermedades endocrinas con aumento de secreción de hormonas hiperglucemiantes, por ejemplo el cortisol, o pacientes que tienen enfermedades de tiroides asociadas. Y otro, cirugía y traumatismo, pancreatitis y neoplasia que no se han diagnosticado. La clave fisiopatológica del estado hiperosmolar es un estado de estrés con secreción de hormonas contrarregulatorias como es la hormona de crecimiento, cortisol, catecolaminas y glucagón. Esto lleva consigo un aumento de la gluconeogénesis, glucogenólisis, proteólisis y aumento de la lipólisis. Todo ello lleva a una resistencia de acción de la insulina que se muestra como una hiperglicemia, una osmolaridad aumentada y generalmente como son personas de edad incapaces de tomar agua, se produce entonces una severa deshidratación. El mecanismo fisiopatológico importante del hiperosmolar no cetóxico es el déficit relativo de insulina con exceso de glucagón, donde se altera la grasa produciéndose en estos pacientes la lipólisis es parcialmente detenida porque hay niveles circulantes de insulina y eso detiene la síntesis de la cetona. A nivel del hígado sí se produce un aumento de la síntesis de glucosa y de gluconeogénesis y eso provoca la hiperglicemia y el grado de deshidratación provoca mucho mayor, provoca concentración de la glucosa, por eso los niveles de glucemia son tan altos. De manera pues que en el estado hiperosmolar hay una hiperglicemia con diuresis osmótica, deshidratación, disminución de la tasa de filtración glomerular con oliguria y el aumento de la osmolaridad lleva a deshidratación con la pérdida de líquido hacia el espacio extracelular por el efecto osmótico de la glucosa. En los pacientes, ¿por qué no desarrollan cetosis grave? Porque la deficiencia de insulina es relativa. Hay cierta cantidad de insulina que detiene la lipólisis, por lo tanto no se sintetizan cuerpos cetónicos. Insuficiente para frenar la hiperglicemia, pero suficiente para frenar la lipólisis y la cetogénesis. De manera pues que la diferencia en el efecto de insulina sobre tejido adiposo, hígado y músculo explica por qué se produce hiperglicemias tan importantes con ausencia de cetosis. La poca insulina circulante en los diabéticos tipo 2 que desarrollan hiperosmolar produce inhibición de la lipólisis porque ya niveles de 7 a 16 microunidades por ml es suficiente para detener lipólisis. Inhibición de la producción de glucosa es necesario 26 miliunidades y para aumentar la captación de glucosa periférica se necesitan 58 miliunidades de insulina circulante, de manera pues que la pequeña dosis circulante de insulina es suficiente para bloquear la lipólisis, pero no para bloquear la producción de glucosa por el hígado y la captación de glucosa periférica por el músculo. El estándar diagnóstico del tratamiento de cetoacidosis más similar a la de la hiperosmolar es similar a la cetoacidosis,
corregir los estados de deshidratación, disminuir la glucosa sérica, revertir la osmolaridad a través de la colocación de catéter en el estómago para darle agua libre al paciente, y corregimos la osmolaridad y vigilamos el gasto urinario. Entonces, para revertir la hiperosmolaridad se utiliza agua libre, se calcula el peso por el agua corporal total, 1 menos el sodio normal sobre el sodio actual, y eso nos da el déficit de agua libre que hay que corregirlo en 24 a 48 horas. Finalmente, conversemos sobre el coma o el estado de hipoglicemia. Característicamente, este es un paciente, llama la atención el trastorno del sensorio con la sudoración profusa. Es típico el caso de una hipoglicemia. La hipoglicemia se define como una glucosa plasmática disminuida acompañada de síntomas característicos neuroglucopénicos que revierten tras la ingesta de hidratos de carbono. El valor de la glucemia para definición está debatido, pero se plantea que puede ser menor de 60 miligramos. La hipoglicemia es un problema importante en diabéticos con insulinoterapia intensiva, con un riesgo 3 veces mayor que los pacientes con tratamiento convencional. El grupo de trabajo de guía práctica sobre diabetes mellitus se concluye que el aumento de los eventos cardiovasculares y el aumento de la mortalidad en estos pacientes se debe a que hacen hipoglicemias importantes que desencadenan esta morbimortalidad. La hipoglicemia a repetición disminuye la calidad de vida y produce un aumento de mortalidad cardiovascular, como fue demostrado en el 2009 por Craig con el estudio ACOR. Los factores de riesgo para la existencia de hipoglicemia son terapia intensiva de insulina, ausencia de respuesta de las hormonas contrarregulatorias como glucagón, cortisol y catecolamina, omisión de ingesta, realización de ejercicio intenso en los momentos de maximación de insulina. Las estrategias para prevenir la hipoglicemia se basan en la disminución de los objetivos de la hemoglobina 1C, simplificación de los regímenes de insulinización y reajuste de la ingesta de comidas con merienda y ejercicio físico. Leve, la hipoglicemia leve presenta síntomas autónomos cuando la persona es capaz de autocontrolarse, ingerir glucosa. Moderada, están presentes síntomas neuroglucopénicos en el cerebro. La persona es capaz de autotratarse, pero en la severa la paciente entra en coma y no puede tratarse, pierde la conciencia. La clínica fundamental es la diaforesis, sudoración profusa, palpitaciones, confusión, mareo y convulsiones. Y la conducta que hacemos, si la persona está consciente, ingiere 20 gramos de hidrato de carbono de acción rápida, azúcar, etc. 15 segundos después, si no se recupera, nuevamente repite la carga de azúcar, y si no, tiene que ser trasladado al hospital. Se puede usar glucagón o glucosa al 50% vía endovenosa. Si está recibiendo insulina, el paciente debe de recibir infusión de glucosa al 50%. Si está recibiendo sulfoniluria o es una sobredosis de sulfuro, debe de ser hospitalizado porque la hipoglicemia se va a presentar nuevamente. Finalmente presentamos un caso clínico en el cual un paciente sin antecedente de diabetes refiere polidipsia poliúrica, compromiso del estado general, sudoración, cansancio, frío extremo, consulta a urgencia, que el examen físico se encuentra un turgor disminuido, respiración intercortada rápida, tensión, hipotenso, 100 latidos por minuto, 38 de fiebre, se realiza hemoglucosa y tiene 400 de glicemia. El leucocitosis de 15.000 y de manera que el paciente se le determina, en este caso, se le piden todos sus exámenes para determinar su estado. Encontramos los valores de los laboratorios del paciente, de manera pues que como ejercicio se le solicita a los médicos que calculen cuál es la dosis de carga de insulina para este paciente, la dosis de infusión horaria, cuál es el goteo de microgota que debe pasar, cuál es la osmolaridad sérica y la osmolaridad efectiva, cuál es el valor del anión Ga calculado y corregido, cuál es el nivel de sodio real del paciente, cuál es el déficit de bicarbonato, cuál es el trastorno ácido-base del paciente y el factor de compensación pulmonar, y cuál es el déficit de agua corporal del paciente si tiene una deshidratación estimada en el 10%. De manera pues que estas 10 preguntas en este paciente, basado en la revisión arriba
mostrada, usted puede responderlas las 10 preguntas utilizando todos los elementos de la información que